porque en la clase de hoy vamos a ver lo que se llaman las cuatro nobles verdades. Y las cuatro nobles verdades son súper importantes porque son la raíz de las enseñanzas de Buda. Todas las enseñanzas de Buda se basan en estas cuatro verdades. Y si tenemos una buena comprensión, y claro, comprender, hay cuatro, hay solamente cuatro, está esta y esta y esta, decirle es muy fácil, pero llegar a una comprensión profunda de la implicación que tienen cada una de estas cuatro verdades, lleva tiempo, lleva estudio, lleva reflexión y lleva meditación. Yo no digo que yo haya llegado ahí, ni mucho menos, pero me doy cuenta con los años. Yo me acuerdo cuando tomé refugio. ¿Sabéis lo que es la toma de refugio? ¿No? La toma de refugio es como, digamos que el bautizo budista, ¿no? Es como cuando dice, venga, a mí me convencen estas enseñanzas, me voy a hacer budista, ¿no? Y das el paso y te conviertes en una practicante o en un practicante budista. Y cuando me acuerdo que cuando tomé refugio con Venerable Zopa, que algunas y algunos lo conoceréis. Y le pregunté, ¿qué me tengo que preparar, ¿no? Para tomar refugio, porque estábamos, en ese entonces estábamos en México. A ver un segundo. Ay. Estábamos en México y entonces, ¿qué me tengo que preparar? Pues estábamos viviendo juntos. ¿Qué me tengo que preparar? Y me dijo, mira, léete este librito, este artículo de las cuatro nobles verdades. Y yo me acuerdo que lo leí. Y yo había escuchado hablar de las cuatro nobles verdades porque para aquel entonces yo lo traducía a él del inglés al español, no, del español al inglés, perdón, cuando estábamos allí en México. Y, y yo me leí aquello y bueno, algunas cosas tenían sentido, pero otras cosas eran como que se me volaban por encima, ¿no? Y él me dijo en ese momento, de aquí a que tú comprendas profundamente las cuatro nobles verdades, todavía queda mucho tiempo, pero aquí es donde tienes que comenzar y aquí es donde vas a continuar durante mucho tiempo. Y ahora, después de muchos años, bueno, de muchos, que habrán sido 5 o 6 años después de eso, me doy cuenta de la relevancia, después de haber estudiado un poquito, me doy cuenta de la relevancia y de lo importante que es. Y que cada vez que tú vas a una enseñanza, si podéis relacionarlo siempre con las cuatro nobles verdades, siempre va a tener como un sabor distinto. Por eso esta parte es muy importante. Esta enseñanza de Buda es muy importante. De hecho, es la primera que impartió. Entonces, nos quedamos aquí. Esto es lo que estuvimos viendo en la clase anterior, ¿no? Que nuestra mente determina nuestro estado de existencia. Y estuvimos viendo en relación a esto, ¿no? Que era el comentario que hacía su santidad el Dalai Lama en el libro, que aquí tenemos tres estados de existencia muy distintos entre ellos: el estado de un ser samsárico, de un ser ordinario, como somos nosotras y nosotros, a menos que aquí haya un arhat o un Buda camuflado por aquí. Todos somos seres ordinarios, ¿no? Y luego está un arhat y luego está un Buda, ¿no? Son tres seres muy distintos y lo que los diferencia, como vimos en la clase anterior, es su estado mental. No es que tengan más o menos dinero, no es que tengan más o menos años, no es que estén ordenadas, esas personas estén ordenadas o sean personas laicas, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con su estado mental. Entonces vamos a investigar un poco más sobre la mente, pero específicamente vamos a ver el esquema mental que nos mantiene aquí dentro de esta samsara, del cual Raquel preguntó en la última clase, a qué nos referimos con samsara, y qué es el estado opuesto, que sería el estado de liberación, o bien de un arhat o bien de un Buda, ¿no? Y eso es lo que plantea Buda en estas primeras enseñanzas de las cuatro nobles verdades, las cuatro verdades de los seres nobles, ¿no? Si lo queremos traducir literalmente del tibetano, Paupe Denpashi, las cuatro verdades de los seres nobles, ¿no? Que es la primera enseñanza de Buda. Y aquí en esta imagen vemos a Buda Shakyamuni justo 49 días después de su despertar, 49 días después de la iluminación. Estos eran sus compañeros de meditación en el bosque, con quien estuvo 6 años meditando en el bosque. Él decide dejarlos porque se da cuenta de que el camino que están tomando es muy extremo, es de mucho sacrificio, son ascetas al 100%, no comen casi nada, y él se da cuenta de que ese no es el camino que lo va a llevar a la liberación del sufrimiento. Entonces él los deja, se va solo, casi se muere, pero al final una mujer le da de comer, una chica le da de comer y se recupera y acaba encontrando lo que es el camino medio entre el lujo
que él vivía en el palacio, ¿no? Porque era un príncipe antes, y el lujo que él vivía, con el que vivía en el palacio, y el otro extremo del ascetismo 100%. Y encuentra este camino medio, y ahí debajo del árbol Bodhi, en Bodh Gaya, es donde alcanza la iluminación, y 49 días después se encuentra con sus compañeros de nuevo y le ven algo distinto. Dicen, aquí algo ha cambiado, y le piden que le impartan enseñanza. Entonces Buda va y le imparte esta enseñanza de las 4 verdades de los seres nobles. Y ¿qué es lo que vamos a explorar? Que habla, como hemos dicho, de nuestra mente. ¿Cuál es la primera verdad? Vamos a empezar a explorarla una a una y voy a tratar de explicarla a lo mejor de mis habilidades para que las vayamos entendiendo una a una y luego las enlazamos para ver cómo cuadra en el mapa completo. La primera verdad es la noble verdad del sufrimiento, o le podemos llamar también del sufrimiento verdadero, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que todos los seres, lo que viene a decir, en resumidas cuentas, lo que viene a decir esta premisa es que todos los seres sintientes sufrimos. Todos los seres sintientes sufrimos. Y lo que Buda dijo, Buda cuando presentó estas enseñanzas, lo que él dijo es, el sufrimiento ha de ser reconocido. ¿Sí? Nos dice, el sufrimiento ha de ser abandonado o el sufrimiento ha de ser cultivado. No, el sufrimiento ha de ser reconocido. Y los verbos que usa en relación a cada una de las nobles verdades es importante. ¿Sí? Entonces aquí dice, el sufrimiento ha de ser reconocido. Lo que nos está diciendo es que tenemos que investigar nuestra propia experiencia y contemplar que nuestra existencia está totalmente mezclada con sufrimiento. Y el budismo tiene distintas formas de dividir el sufrimiento. Cuando estudiemos el Lamrim, veremos que el Lamrim divide el sufrimiento en 3, en 6, en 8, dependiendo de lo que queramos ver. Principalmente si condensamos o dividimos el sufrimiento, se pueden dividir en 3, ¿no? Y como lo veis aquí, es el sufrimiento del cambio, el sufrimiento condicionado que todo lo abarca. Cuando Buda habla del sufrimiento, cuando Buda habla de que todos los seres sintientes sufrimos y que por lo tanto tenemos que reconocer como si fuésemos alcohólicos, como si fuésemos personas alcohólicas que primero tenemos que reconocer que tenemos un problema, pues empezamos por ahí. O como si fuésemos personas enfermas, que tenemos que, antes de curarnos, reconocer que tenemos una enfermedad. Pues dice, el sufrimiento debe ser reconocido, pero ¿a qué sufrimiento se está refiriendo? Primero tenemos el sufrimiento del sufrimiento. El sufrimiento del sufrimiento, y me quito aquí para que me veáis, el sufrimiento del sufrimiento es el sufrimiento que todos los seres sabemos identificar como algo de lo que nos queremos liberar, como algo que no queremos, que es principalmente el dolor, ya sea dolor físico o ya sea sufrimiento mental en forma de tristeza, depresión, ansiedad, miedo. Son estados mentales que rechazamos, que no queremos evitar. Todos esos tipos de sufrimiento son el sufrimiento del sufrimiento. Es un sufrimiento tan burdo que incluso los animales quieren separarse, tratan de evitar ese sufrimiento. De hecho, podemos ver cuando un perro está pasando mucho calor, experimenta el sufrimiento del calor y ¿qué busca? La sombra. Identifica eso como algo que no desea y busca una alternativa, la sombrita. Cuando está un tiempo a la sombrita, que le empieza a dar frío, identifica ese sufrimiento, identifica esa sensación de frío como algo que no quiere experimentar y busca el calor y busca el sol. Entonces, incluso los animales tratan de protegerse, o vemos, por ejemplo, todas las tácticas que tienen los animales para protegerse de ser comidos o ser cazados o ser dañados. Y eso nos muestra que incluso los animales, incluso los insectos, si veis, por ejemplo, aquí en la casa tenemos como una pocita, ¿no? Una piscinita así muy pequeñita, y muchas veces se caen avispas y se caen bichitos, y cuando tú lo ves que se han caído, están así con las patitas, ¿no? Intentando salirse del agua. ¿Por qué? Porque identifican ahogarse con sufrimiento, identifican eso como sufrimiento, como algo que no quieren y por lo tanto quieren liberarse de ello. O sea que este sufrimiento, el sufrimiento del sufrimiento, es el sufrimiento más básico, más burdo que todas y todos tenemos y del cual tratamos de liberarnos.
Pero este sufrimiento no es al que se refería Buda cuando hablaba de el sufrimiento de ser reconocido. Luego está el segundo tipo de sufrimiento, que es el sufrimiento del cambio. Y el sufrimiento del cambio es un poco más sutil que el sufrimiento del sufrimiento. El sufrimiento del cambio es básicamente lo que nosotros, los seres ordinarios, consideramos felicidad. Que tú dices, ¿cómo? Ahora resulta que la felicidad es sufrimiento. No es que la felicidad en sí sea sufrimiento, pero la felicidad contaminada, y así es como la llamamos, la felicidad contaminada que todas y todos experimentamos ahora aquí, en este plano, digamos, o en samsara, mientras estamos en samsara, que de nuevo es un estado mental, no es un lugar, es una felicidad contaminada y por lo tanto causa de sufrimiento. ¿Por qué? Porque es una felicidad totalmente efímera y basada principalmente en condiciones externas. Por ejemplo, el ejemplo que os estaba poniendo del perro que está al sol y está a la sombra. Vamos a poner, ahora que estamos en veranito, llega el veranito, vamos a la playa y al principio decimos, qué lujo, aquí en la playita, al solecito, tú llegas por la mañana, no hay nadie, ¿no? Y se está de lujo en la playa. Pasa 1 hora, 2 horas, ¿y qué pasa? Que te empieza a dar calor, llegan las 12, la 1 y no veas cómo aprieta el sol a esa hora. Entonces, todos, ¿qué pasa? Que lo que antes era una fuente de placer o de bienestar, el calorcito del sol, se vuelve, esos mismos rayos del sol, se vuelve una fuente de sufrimiento. Ese mismo calorcito que antes nos provocaba una sensación de bienestar, ahora nos provoca una sensación de malestar. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues venga, qué calor, pues me tiro al agua. Te tiras al agua, nada, no sé qué, estás ahí un ratito y sientes un alivio. Y ese alivio es una sensación placentera, que es agradable. Y la identificamos como bienestar, no sé si como felicidad, pero por lo menos como bienestar, algo placentero, un alivio del sufrimiento. ¿Qué pasa? Que tú estás ahí unos minutos, van pasando el tiempo y ¿qué pasa? Que te empieza a dar frío. Y eso mismo que era la causa de bienestar, porque te aliviaba del calor, ahora se vuelve de nuevo una causa de sufrimiento y te empieza a dar frío. Y entonces te sales de nuevo a la arena y te tumbas en tu toallita y dices, qué bien el calorcito, qué frío tenía ahí en el agua. Y comienza el proceso, otra vez. Y así con todo. La comida, por ejemplo. La comida, tienes mucha hambre, llega a las 1 de la tarde, a las 2 de la tarde, llevas toda la mañana trabajando, tienes el estómago ya que te hace ruido, llega que viene a la casa y empieza a oler ese sofrito que huele súper bien y te entra una gana de comer y ya está, la boca se te hace agua, se te ponen un plato de, no sé, calamares fritos o de lentejas. Bueno, ahora lentejas hace mucho calor, pero bueno. Y te los ponen ahí por delante y tú empiezas, y dices, José, que no. Y tú empiezas ahí a comer, te lo empiezas a comer y sientes un alivio y dices, qué bien. Y sigues comiendo, y viene tu abuela y te dice, toma, cómate otro plato. Ojo, abuela, es que ya estoy llena, ya no puedo más. Sí, sí, hombre, venga, que está muy flaca, que tiene que engordar. Y te pone el otro plato. Y tú empiezas a comer, empiezas a comer. Imaginaros que seguís comiendo y que tu abuela te trae un tercer plato de lentejas, con toda la calor que hace ya a finales de junio. Y sigues comiendo y sigues comiendo. Y un cuarto plato. Sigues comiendo. ¿Nos da fatiga nada más que de pensarlo? Entonces vemos lo que era o parecía una causa de felicidad, en realidad tiene en sí la semilla de ser una causa de sufrimiento, porque no es una causa de felicidad real. En realidad, lo que nosotras y nosotros consideramos como felicidad es un alivio temporal del sufrimiento. Pero incluso ese alivio temporal del sufrimiento, si tú continúas haciendo eso, se vuelve una causa, se vuelve una causa de sufrimiento. Y eso es el sufrimiento del cambio. Y casi todo el tiempo pensamos que esa felicidad contaminada es la felicidad verdadera y vamos corriendo detrás de esos alivios. Estamos siempre como poniéndonos parches, ¿no? Queriendo aliviar esos sufrimientos con medidas temporales que luego además te causan sufrimiento. Bueno, pues iba a poner otro ejemplo, pero no me voy a alargar con otro ejemplo. Vale, entonces, ese es el sufrimiento del cambio. Es un tipo de sufrimiento, pero tampoco es el sufrimiento al que se refería Buda cuando dijo el sufrimiento de ser reconocido. Al sufrimiento que se refería Buda es un sufrimiento mucho más sutil, al que algo que nunca nadie nos ha enseñado
que es sufrimiento, que se llama el sufrimiento condicionado, que todo lo abarca. Se llama sufrimiento condicionado porque está condicionado, está producido por causas y condiciones. O sea, por lo tanto, todo lo que está producido por causas y condiciones es impermanente. Y todo lo que es impermanente está producido por causas y condiciones. Vemos que hay universalidad ahí. Entonces, es sufrimiento condicionado. Vamos, ahora luego, cuando veamos la segunda noble verdad, veremos condicionado por qué, ¿no? Y lo abarca todo, dice que todo lo abarca. Abarca, primero, todo lo abarca tiene dos connotaciones. Uno, este sufrimiento abarca los otros dos tipos de sufrimiento, permea los otros dos tipos de sufrimiento, el sufrimiento del sufrimiento y el sufrimiento del cambio. Pero a la vez, la segunda connotación es que permea toda nuestra existencia, lo abarca todo, toda nuestra existencia, desde que nos despertamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche, todo el periodo de sueño, estemos en la playa, estemos en el trabajo, estemos con familia, estemos solos, toda nuestra existencia está permeada por ese tipo de sufrimiento. Y quiere decir, y a lo que se refiere, es a una existencia condicionada por la segunda noble verdad, que vamos a verla ahora. La segunda noble verdad, que es... Bueno, esperaros, os las desvelo todavía, no, que os quería enseñar una cosa primero. Bueno, la enseño. La segunda noble verdad, que es que se llama la noble verdad del origen o el origen verdadero. ¿El origen de qué? El origen del sufrimiento, que quiere decir básicamente que el sufrimiento no surge aleatoriamente, no surge por casualidad. No es que yo sufra por casualidad y algunas veces sufro, algunas veces no sufro aleatoriamente. No, el sufrimiento tiene causas específicas que lo hacen surgir. Y Buda, en relación a la segunda noble verdad, dice que el sufrimiento, el origen del sufrimiento ha de ser abandonado. ¿Cuál es el origen? La fuente. Cuando hablamos de origen estamos hablando de la fuente de algo, de la causa de algo, de la raíz de algo. La raíz del sufrimiento, la causa del sufrimiento, el origen del sufrimiento son las acciones, que es lo que cuando hablamos karma, decimos karma, nos estamos refiriendo a acciones. ¿Motivadas por qué? No cualquier tipo de acción. Acciones motivadas por qué? Por aflicciones. Entonces, ahora nos vamos a meter un poco más en esto. Volviendo a la primera noble verdad, al sufrimiento verdadero, el sufrimiento condicionado que todo lo abarca, es un sufrimiento condicionado por karma y aflicciones. O sea que todo lo que está condicionado por karma y aflicciones, y recordamos que aquí estamos hablando de la mente, todo lo que experimentamos lo experimentamos en base a la mente. La mente es aquello que es clara, la mente es aquello que es claro y cognitivo, la mente es clara y cognitiva, lo que conoce, lo que experimenta. Entonces, la mente que experimenta la realidad a través del velo, podemos decirlo así, del karma y las aflicciones, sobre todo de las aflicciones, sí o sí está experimentando el sufrimiento condicionado que todo lo abarca. Y ahora vamos a ver una representación visual de lo que sería la primera noble verdad, el sufrimiento verdadero. ¿Os suena esta imagen? Habréis visto, mira, os voy a ver, para que veáis esta imagen que quizás os suene completa. ¿Veis? Ay, ¿qué me veis ahí? ¿Veis esta imagen? Creo que la enseñé alguna vez. Bueno, pues simplemente lo que he hecho, no la voy a explicar ahora, voy a explicar parte por parte, ¿vale? De esta imagen para que comprendamos, porque esta imagen es un mapa, y es un mapa de las 4 nobles verdades, es un mapa visual. Entonces, yo quiero que veamos esto ahora, ¿vale? Lo que he hecho aquí es que lo que he hecho ha sido, a ver que os coloque esto bien, es esquematizarlo básicamente. Entonces, cuando hablamos del sufrimiento verdadero, el sufrimiento verdadero se puede ilustrar con esta rueda que vemos aquí. Esta rueda, lo que muestra esta rueda son 6 reinos de existencia.
existencia samsárica, que es donde estamos ahora mismo. Esta rueda vemos que está dividida en dos, la parte superior y la parte inferior. La parte superior se llama los reinos superiores y la parte inferior se llaman los reinos inferiores. De estos 6 tipos de existencia, los seres que menos sufren, ojo, que menos sufren, no que no sufren, que menos sufren en comparación a los demás, son los que están en los reinos superiores. Y los que más sufren son los que están en los reinos inferiores. Entonces tenemos en la parte superior, tenemos aquí a los seres humanos, aquí estamos nosotros. ¿Sí? Aquí estamos los seres humanos. Y luego aquí arriba tenemos otros 2 tipos de seres que a veces se unen como uno, que son los dioses y los semidioses. Los dioses son seres que están como, bueno, que acumulan, cultivan ciertas causas para renacer como dioses, que viven en un estado, digamos, de éxtasis casi todo el tiempo, y los semidioses son seres que están muy afligidos por estados mentales de envidia y de celos, principalmente hacia los dioses. Entonces están en un estado de batalla casi todo el tiempo, ¿no? Entonces ese es su sufrimiento principal. Porque tenemos están los sufrimientos generales del samsara, ¿no? Que son comunes, digamos, son los sufrimientos comunes, y luego cada reino de existencia, cada plano de existencia tiene sus sufrimientos específicos, que solamente lo experimenta ese tipo de ser. Los seres de los reinos inferiores, tenemos a los animales por aquí, tenemos a los fantasmas hambrientos por aquí, y tenemos a los seres de los infiernos por aquí. ¿Sí? Entonces, son simplemente distintos tipos de seres. De los que están ahora mismo a nuestro alcance visual son los seres humanos y los animales. Son los 2 tipos de seres que nosotros con una visión ordinaria son los que podemos percibir. Entonces, cuando hablamos de el sufrimiento verdadero, estamos hablando de experimentar un tipo de existencia samsárica en uno de estos 6 tipos de reinos, perpetuada por el karma y las aflicciones. O sea, que estamos girando aquí sin control alguno, debido al poder del karma y las aflicciones. Toda existencia, siempre que nuestra mente, de nuevo, estamos hablando no de un lugar, no de estar aquí o estar en la luna, estamos hablando de un estado mental. Siempre que nuestra mente esté mezclada con las aflicciones, con apego, con enfado, con envidia, con celos, con aversión, con rencor, vamos a estar en un estado de sufrimiento, incluso cuando esas aflicciones no están manifiestas, porque las aflicciones pueden estar en un estado manifiesto, que es cuando alguien me ha dicho algo y me enfado, pero por ejemplo ahora estamos aquí en la clase y quizás las aflicciones no están manifiestas ahora mismo, pero están en un estado latente, y eso quiere decir que en cualquier momento que surja la condición correcta, brota una aflicción, y además súper fácil. Vale, nos vamos moviendo. Segunda verdad, entonces hemos dicho que la causa, el origen, la fuente del sufrimiento son el karma, las acciones motivadas ¿por qué? Por las aflicciones. Y como dice Buda, el origen del sufrimiento no ha de ser reconocido, ha de ser abandonado. O sea, el origen del sufrimiento, el karma y las aflicciones, en otras palabras, ha de ser eliminado, ha de ser destruido. Porque si destruimos la semilla de un árbol, ese árbol no crece. Si tú cortas el tronco del árbol, pero están ahí las raíces, el árbol va a volver a crecer si tiene las condiciones propicias. Por eso lo que tenemos que abandonar es la raíz de todo el sufrimiento, que es el karma y las aflicciones. Y estas se ilustran de la siguiente manera. Primero vamos a ir a las aflicciones, que son las que producen las acciones contaminadas. Las aflicciones están ilustradas, se llaman los tres venenos, por un cerdo, por un pájaro y por una serpiente. El cerdo simboliza la ignorancia, el pájaro simboliza el apego y la serpiente simboliza el enfado o el rechazo o el odio. Sí, a mí me gusta ponerle el rechazo porque quizás a veces no nos enfadamos, pero sí que hay en nosotros un rechazo a algo sin llegar a manifestarse como enfado, ¿no?
Y como veis, tanto el apego como el rechazo nace de la boca del cerdo. Tanto el pájaro como la serpiente nacen de la boca del cerdo, porque si bien estos tres venenos son la causa principal del samsara, la causa raíz de todas esas aflicciones es la ignorancia. Y cuando hablamos de ignorancia estamos hablando de un estado mental que no comprende la realidad tal y como es. Sobre todo, cómo existe yo, cómo existo yo. Es una mente que se percibe a sí misma, que percibe al yo y distorsiona su forma de existencia. Y esa distorsión es la raíz, esa visión se llama la visión de la ferramenta de la asistencia inherente, ya la tendremos tiempo para estudiarla, es la raíz de todo nuestro sufrimiento. Entonces, cuando nuestra mente está contaminada por la ignorancia, por el rechazo y por el apego, eso es un estado mental. ¿Eso qué hace? Eso lo que hace es motiva una acción, o bien de palabra, una acción verbal, o una acción física. Tú te enfadas y dices algo. Tú te enfadas y haces algo. Tú sientes apego, quieres algo, deseo, y dices algo. Sientes deseo o apego y haces algo. Y esas son las acciones que están simbolizadas por este segundo anillo, que son acciones destructivas o acciones constructivas. Vemos que las acciones destructivas, que están aquí pintadas en oscuro, nos llevan para abajo. Veis que los animales, fantasmas hambrientos, seres de los infiernos van para abajo porque son las acciones destructivas, son la causa de estar en esta parte del círculo. Y las acciones constructivas, vemos que nos llevan para arriba, son las que nos llevan a esta parte del círculo. O sea que el hecho de que estamos para situarnos aquí, ahora, como seres humanos, es porque estas acciones han primado más, han estado más presentes en nuestras vidas anteriores que estas acciones de aquí, que son acciones destructivas. Luego también hay acciones neutrales, que son acciones que no son que no van ni para un lado ni para otro, ¿sí? Que son, por ejemplo, como cuando nos quedamos dormidos sin una mente especialmente virtuosa ni una mente especialmente no virtuosa o destructiva, normalmente el periodo de sueño es un estado neutral, ¿no? O a veces estamos ahí sentadas como aburridas y ahí no hay ni virtud ni hay no virtud, es un estado neutral, ¿no? Entonces ya conocemos esto, esta parte es tan importante, de ahí nace todo. Esta es la base para todo. Y lo que más nos interesa es identificar a estas de aquí, porque solamente una vez que las identificamos, vamos a poder realmente eliminarlas. Entonces, si vemos todo en conjunto, todo se reduce al final a causa y efecto. Todo lo que veamos en el budismo siempre es causa y efecto. Esta, digamos que es la visión del círculo completo y es como un sistema, se dice para los científicos y científicas de la clase, sistema centrífugo, se dice así, cuando hay como un núcleo, como un motor que hace así y que mueve los demás. Sí, ¿no? Pues ahí el José me da el visto bueno. Pues como el samsara, digamos que el sistema en el que funciona el samsara es como un sistema centrífugo donde tenemos en su núcleo a las aflicciones, en especial a la ignorancia, que motiva a las acciones, que produce el resultado de existir en una de estas existencias. O sea que la segunda noble verdad, que es el origen verdadero, el origen del sufrimiento verdadero, karma y aflicciones, nos lleva a el sufrimiento verdadero. Siempre que hay karma y aflicciones, hay sufrimiento. Si hay sufrimiento es porque hay karma y aflicciones. Si no hay karma y aflicciones, no hay sufrimiento. Y si no hay sufrimiento, condicionado que todo lo abarca, no sufrimiento del sufrimiento ni sufrimiento del cambio, si no hay sufrimiento condicionado que todo lo abarca, es porque no hay origen verdadero. Vemos que hay universalidad. Si no hay uno, no hay otro. Si hay uno, hay el otro, necesariamente. ¿Sí? Vale. A ver cómo voy de tiempo. Uy, justita, que también me queda un montón por explicaros. Venga, pues vamos a la tercera noble verdad. Bueno, antes de ir a la tercera noble verdad, simplemente para que lo mantengáis en mente y cómo el cómo se relacionan, cómo
el núcleo, que son las aflicciones, los tres venenos y las acciones contaminadas por los tres venenos, cómo éstas llegan a producir esto, o sea, cómo es el mecanismo de conexión que llegan a producir, se ilustra aquí, que es el anillo externo. Si ahora no lo podéis ver muy bien porque está pequeño, pero es el anillo, este anillo externo se llaman los 12 vínculos de originación interdependiente, que empieza precisamente con una señora ciega que va caminando con un bastón que simboliza la ignorancia. Y el segundo es un señor alfarero que simboliza las acciones, el karma. O sea que todo este círculo de existencia que muestra cómo esto se convierte en esto, eso es lo que muestra, enseña el funcionamiento, cómo se conectan. Eso ya lo veremos algún día, ¿vale? Hoy no nos vamos a meter en eso. Bien, entonces tenemos ya un par. Las 4 nobles verdades se dividen en 2 pares, el par de verdades contaminadas y el par de verdades purificadas. Hemos visto el primer par, que es uno de los más importantes para nosotras y nosotros ahora investigar, porque es donde estamos, es lo que queremos entender, porque si comprendemos el problema y la raíz del problema, vamos a entender cómo librarnos del problema. Entonces, tercera noble verdad. Es posible vivir en paz. La tercera noble verdad se llama la cesación verdadera. ¿Cesación de qué? La cesación quiere decir parar, frenar, poner un alto. ¿La cesación de qué? La cesación del sufrimiento verdadero y del origen verdadero. O sea, la cesación del sufrimiento y de sus causas. Si hablamos en términos de medicina, podemos decir que es como la primera noble verdad, la verdad el sufrimiento verdadero es la enfermedad, es como una enfermedad. Estamos enfermos. ¿Cuál es el origen de la enfermedad? El karma y las aflicciones. ¿No? Es como, ay, yo tengo estos síntomas, me cuesta respirar, tengo fiebre. ¿Cuál es el origen de esa enfermedad? Ah, el COVID. Vale. Entonces, una vez que sabemos la enfermedad y el origen de la enfermedad, tenemos que saber, ¿es posible curarme? ¿Existe una cura para esta enfermedad o no? Y esto también es importante determinarlo, porque si no existe cura, pues entonces mejor disfrutar lo que nos queda. Pero si existe cura, poner los medios apropiados para poder realmente llegar a ese estado de curación. Y el budismo dice que la cesación del sufrimiento y de sus causas es posible vivir en paz. Y por eso Buda dice, la cesación ha de ser lograda. Primero, el sufrimiento ha de ser reconocido o identificado. El sufrimiento condicionado, que todo lo abarca, ha de ser identificado y reconocido. El origen del sufrimiento ha de ser abandonado. La cesación verdadera ha de ser lograda. Y esa cesación verdadera está ilustrada por una luna. La luna, normalmente en la iconografía del budismo tibetano, simboliza la ausencia de aflicciones, haber apaciguado las aflicciones, porque se dice que cuando tú estás atormentada por el calor del sol, cuando brilla la luna y brillan los rayos de luna, esos rayos de luna apaciguan tu calor, apaciguan ese calor, ese sufrimiento, ese tormento del sol, ¿no? Por eso se simboliza la cesación, se simboliza con la cesación del sufrimiento y de sus causas, se simboliza con la luna. No voy a entrar ahora mucho en detalle porque cuando hablamos de las 2 verdades purificadas hay que entrar en mucho más detalles del tema de la sabiduría, de la vacuidad y todo eso que por ahora no hemos tocado mucho. Y por último, si existe una cura, la pregunta natural es, ¿cómo me curo, no? ¿Qué es lo que tengo que hacer para curarme? Y esa es la 4ª noble verdad, el camino verdadero, que dice, este es el camino que te lleva a la paz. Y Buda dice, el camino ha de ser cultivado. ¿Sí? Cultivando el camino es como se logra la cesación. La cesación, como hemos visto antes, es un resultado. Si es un resultado, ha de tener una causa. Y la causa es el camino. En este caso,
una cosa que me gustaría enfatizar, porque eso es algo que yo no sé cómo no lo aprendí antes, ¿no? Cuando hablamos de camino, en el budismo siempre estamos hablando de mente. No estamos hablando, cuando hablamos de, ya lo veréis más adelante, los 5 caminos que se dividen en 15, el camino de la acumulación, el camino de la preparación, el camino. Estamos hablando de estados mentales, de niveles de estados mentales. Entonces, cuando hablamos, este es el camino que te lleva a la paz, Buda está hablando de un estado mental particular que hay que cultivar, que es principalmente, podríamos decir más cosas al respecto, pero principalmente es la sabiduría que comprende la vacuidad. Es un tipo de inteligencia, una sabiduría que comprende la naturaleza última de los fenómenos, que es la vacuidad, es la ausencia de entidad inherente, o la otra cara de la moneda, que son interdependientes, que todos los fenómenos son interdependientes y por lo tanto no existen por sí mismos. Esto es algo bueno, que ya veremos. Y que se simboliza con Buda enseñando el camino. Si lo vemos, ahora lo vamos a ver la ilustración completa, veremos que en la ilustración completa vemos a Buda apuntando hacia la cesación, el camino dirigiéndote hacia la cesación. Entonces, la cesación verdadera es el resultado del camino verdadero. Si cultivamos el camino verdadero, esto nos va a llevar a la cesación verdadera. No puede haber cesación verdadera sin el camino verdadero. ¿Y la cesación de qué? Del sufrimiento y de sus causas. Machaco esto porque parece obvio, pero nos tiene que quedar claro, pero así, que yo diga, ¿cuáles son las 4 nobles verdades? Pin, 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 pin. ¿Cuáles son los 2 pares? Los pares de las 2 verdades contaminadas, el par de las 2 verdades purificadas. ¿Cuál es la causa del sufrimiento? El origen del sufrimiento. ¿Cuál es el origen del sufrimiento? El karma y las aflicciones. ¿Cuál es la cesación verdadera? Tal. ¿Cuál es la causa? Así, que esté como súper claro, porque eso luego nos va a ayudar, este esquema nos va a ayudar luego en todo que aprendamos después. Entonces, si vemos el esquema completo, sería así. Este es el esquema completo. Nuestro sistema ¿de qué? De centrifugado, eso es lo que hace la lavadora, eso no es. Centrífugo. Bueno, yo te estoy tratando de leer los labios, José, pero no. Centrífugo, vale. El sistema centrífugo, que como vemos, de nuevo, todo esto funciona porque tenemos en el núcleo ¿el qué? El origen del sufrimiento, que son el karma y las aflicciones. Bien. Eso es lo que nos produce estar en estos 6 tipos de existencia. En nuestro caso estamos aquí, por eso lo he señalado. Nosotros y nosotros estamos en este de aquí. Y a lo que queremos llegar es aquí. Esto veis que ya no está en este círculo. Está fuera del círculo, está fuera de la lavadora esta de sufrimiento. ¿Y qué es lo que nos lleva y qué es lo que nos dirige fuera de esa lavadora de sufrimiento centrifugadora? El camino verdadero, que es lo que nos apunta a la cesación. Entonces, todo lo que hacemos aquí, todo lo que aprendemos es uno, identificar esto en nuestras mentes, porque esto es simplemente todo lo que vemos aquí, con todos estos dibujitos y todas estas parafernalias, no es más que un estado mental o varios estados mentales, pero está todo aquí, no está ahí fuera. Esto que está aquí no son las otras personas, no es la sociedad. Esto que está aquí es nuestra mente, hay que identificarlo aquí. Entonces, todo lo que aprendemos aquí es uno, identificar eso, identificar el samsara en nuestra mente. 2, a aprender las herramientas para llegar aquí, para recorrer este camino que nos va a llevar a este estado de paz, de alivio, de como, ya no sufro más, ya no tengo que estar ahí vagando en este ciclo sin parar, ¿no? Entonces, hasta ahora solo hemos conocido esto. Si es verdad que existe el renacimiento, que como veis, por eso dimos el renacimiento antes de ver esta clase, aquí se da por hecho que renacemos, ¿no?
porque son existencias cíclicas, por eso es una existencia cíclica. Morimos en una, con suerte renaceremos como seres humanos, pero no necesariamente. Según nuestras acciones, que dependen del nivel de aflicción que tengamos, vamos a renacer en un sitio u otro, siempre sin control, controlada por nuestras aflicciones. Entonces, eso quiere decir que hasta ahora solo hemos vivido aquí. Nunca hemos vivido aquí. Siempre hemos vivido en sufrimiento y origen de sufrimiento. Es lo único que conocemos. Entonces no nos debe de resultar extraño que nos resulte también como imaginar la posibilidad de vivir sin ello. Quiere decir que llevamos desde renacimiento, desde vida sin principio. Sabéis que en el budismo hablamos de vida sin principio, renacimiento sin principio. Familiarizando nuestra mente vida tras vida, renacimiento tras renacimiento, con esto, con sufrimiento y causas de sufrimiento. Entonces no nos podemos sorprender que nos sea tan natural enfadarnos. Solamente hace falta esto, una mala mirada, un mal gesto. O que el día no esté tan soleado como queríamos. O que haya un poquito más tráfico de la cuenta para que nos enfademos, para que surjan las aflicciones. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a las aflicciones que surge de forma natural. ¿Qué es lo que surge de forma natural? Aquello con lo que estamos familiarizados, ¿no? Por ejemplo, estoy con José porque es que lo veo ahí. José, tú que eres militar. Al principio, cuando no sé si tú has aprendido un poco de artillería, supongo que a lo mejor sí, ¿no? Cuando la primera vez que te presentan con una escopeta, tú no sabes ni, o sea, para cargar y descargar la escopeta vas a -2 por hora. ¿Qué pasa después de, como en la chaqueta metálica, ¿no? ¿La habéis visto la chaqueta metálica en la película? ¿Qué pasa después de meses de familiarización? Tac, 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 pum. Descargarla, tac, 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 pum. Y seguramente llega un proceso de tanta familiarización que puedes soñar con eso. Que pum, 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 ¿no? Pues... Sí, de hecho aprendemos... cuando entré en la Legión aprendíamos a montar y desmontar con los ojos cerrados. El fusil. Para que veáis el grado, o sea, llega un momento en que está totalmente automatizado el proceso. Así con todo. Pues ese nivel de automatización de las armas en los militares se queda corto con la familiarización que tenemos con las aflicciones, con el enfado, con el apego, con el orgullo, con todas esas aflicciones. Y por eso nacen tan fácilmente, por eso surgen y por eso sufrimos tanto. Ahí está todo, me van a regañar, yo solo me equivocado eso de decir, el quid de la cuestión, es el quid de la cuestión. Se ríe Juliana porque me corregía siempre. El quid de la cuestión está ahí, de que llevamos todas nuestras vidas familiarizándonos con eso y donde realmente queremos estar es del otro lado. Queremos estar en la cesación verdadera y el camino verdadero. Lo que pasa es que, como os digo, es tan difícil imaginar cómo sería vivir un solo día de pura paz, pero paz interior, como una serenidad tan profunda, imperturbable, que a veces nos parece casi imposible. Por eso también practicar la meditación es una forma de acercarnos a esta posibilidad, porque en algunos momentos podemos tener en la meditación destellos de esa sensación, de lo que puede, de lo que podría llegar a ser si realmente practicáramos, ¿no? Porque obviamente con tantas vidas de familiarización en esto, en sufrimiento y aflicciones, es difícil llegar a poder imaginarnos otra posibilidad más que esta, ¿no? Y entonces a veces nos podemos sentir desanimadas o desanimados cuando vemos que llevamos practicando un tiempo y que no vemos mucho avance, quizás que no estamos practicando bien, quizás no estamos practicando lo suficiente, pero a lo mejor simplemente es que necesitamos también más tiempo, ¿no? Entonces, para terminar esta parte de la clase, me gustaría también, estoy enfatizando mucho la importancia, ¿no?, de estas 4 nobles verdades, pero para que veamos la relevancia que tiene, esto quizá a ver si nos suena, los 3 aspectos del camino y las 4 nobles verdades de los seres nobles. Como las 4, a partir de las 4
verdad de los seres nobles, se construye el resto del camino. Camino, de nuevo, mente que nos lleva ¿a qué? A la cesación, ¿sí? Pues recordemos que el camino es ese. Entonces, los 3 aspectos del camino, de ese proceso de evolución mental, tienen que pasar por 3 etapas principales, que es la renuncia, la bodhicitta y la vacuidad. Brevemente, la renuncia es un estado de ya no quiero más. No quiero más samsara, no quiero más sufrimiento, estoy hasta aquí del sufrimiento y estoy hasta aquí de las causas del sufrimiento. Eso es la renuncia. Cuando tú llegas a un estado de hartura tan grande que no quieres saber absolutamente nada que esté relacionado con el sufrimiento y con sus aflicciones. Ojo, no quiere decir que lo ignores o que lo tapes, todo lo contrario. Quiere decir que lo has analizado tanto y lo comprendes tan bien que evitas cualquier tipo de acción que te pueda llevar a ese resultado de sufrimiento. La renuncia, al final, si lo pensamos bien, es el mayor acto de autocompasión que podemos ejercer, porque la renuncia es la mente que observa, que comprende completamente, que reconoce, usando las palabras de Buda, que reconoce completamente el sufrimiento verdadero y que desea, tiene un deseo intenso de abandonar el origen verdadero del sufrimiento. O sea que para cultivar la renuncia, sí o sí hemos de comprender las 2 primeras nobles verdades. Y es un acto de autocompasión enorme porque comprendes tu propio estado de sufrimiento, comprendes las causas que tú mismo y tú misma has creado para estar en ese estado de sufrimiento y dices, basta, ya no quiero verme sufrir más. Y eso es la renuncia. O sea que vemos que la renuncia pasa por las 4 nobles verdades. La bodhicitta. La bodhicitta es un estado mental de altruismo universal, donde tú dices, donde tú comprendes, jolín, es que no solamente yo estoy en ese estado de sufrimiento, no solamente yo estoy cultivando las causas del sufrimiento constantemente y me estoy haciendo sufrir a mí misma, es que todos los seres, todos y cada uno de los seres con los que me encuentro todos los días en el trabajo, en la calle, en mi casa, en todo, en el supermercado, están exactamente en la misma situación que yo, en esta lavadora centrifugadora de sufrimiento constante, produciéndose su propio sufrimiento constantemente. Y ahí es donde nace la posibilidad de que nazca lo que se llama la gran compasión, que es lo que nos lleva a esta mente de altruismo universal, que es el segundo aspecto del camino. Y por último, y después de esto ya nos tomamos un descanso, la vacuidad. La vacuidad no es la vacuidad, es la sabiduría que comprende la vacuidad, porque lo que desarrollamos no es la vacuidad, lo que desarrollamos es la sabiduría que comprende la vacuidad. La vacuidad es la realidad última de todos los fenómenos. Esa realidad última de todos los fenómenos es la ausencia de entidad inherente, ¿no? Que ya veremos qué significa eso. La otra, para comprenderlo más fácil por ahora, la otra cara de la moneda es la interdependencia. ¿Sí? Todo lo que es interdependiente carece de entidad inherente. Todo lo que carece de entidad inherente es interdependiente. Entonces, la interdependencia tiene 3 niveles. El primer nivel es el nivel de causalidad, de ley de causa y efecto. Cuando tú comienzas a ver que toda tu existencia existe, todo lo que experimentas es un resultado de causas, comienzas a entender el primer nivel de interdependencia. Y eso cada vez te acerca más a comprender la vacuidad, sin mencionar obviamente que para poder empezar a cultivar el camino y llegar a la cesación, esa comprensión es imprescindible, ¿no? Pero para llegar a esa comprensión también no solamente pasa por esta parte del camino, también pasa por esta parte de las 2 verdades. Porque tú, para comprender qué es la ausencia de existencia inherente o la vacuidad, tú tienes que comprender el origen del sufrimiento, que es la ignorancia. La ignorancia y la sabiduría de la que estamos hablando son mutuamente excluyentes, son 2 fenómenos que se oponen directamente, ¿no? Entonces, sin tú conocer la ignorancia, no puedes llegar a conocer
el antídoto a esa ignorancia, que es esa sabiduría que comprende la vacuidad. O sea que vemos la enorme relevancia que tiene todo esto, las 4 nobles verdades. Sin eso, sin una comprensión de eso, no hay nada. Así que vamos a tomar un descanso.